¿Qué es el derecho? ¿Cómo funciona una norma? ¿Cómo ejercer mis derechos? De esto y mucho más, hablamos en compañía de invitados especiales. Hablemos de derecho. Derecho, ¿cómo va? Es una producción de Sergio Gaona, en colaboración con Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Les saluda con el gusto de siempre su servidor y amigo Sergio Gaona. Qué grato que nos acompañe en esta segunda emisión, en esta revista jurídica, este radio podcast denominado Hablemos de Derecho, Derecho cómo va, es decir, siempre desde un sentido coloquial, cercano, para que tanto usted como nosotros que estamos aquí en cabina podamos disfrutar de una plática amena y sobre todo siempre compartiendo conceptos de legalidad de la manera más fácil y auténtica. Siempre, por supuesto, con todo respeto y con fines didácticos para hacer del derecho, que se conceptualiza o se entiende como algo tal vez complejo para la mayoría de las personas, algo sencillo, algo fácil de tratar y que siempre ha estado inmerso en nuestra cotidianidad. Por supuesto, agradezco a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, a su director, el maestro Edgar Onofre, por esta participación activa que hace al permitirnos ejercer nuestro derecho de expresión. Y a su vez también, por supuesto, a las personas que están en cabina haciendo posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus vehículos. Muchas gracias, muy gentiles por su atención y por seguirnos en esta transmisión del 90.5 de la frecuencia modulada. También a su vez agradecemos significativamente a nuestros amigos de Cubo 3, cafetería de especialidad, que nos han consentido con este cafecito en esta tarde, un poco calurosa al principio, pero posteriormente ya un poco más fría. Nos han apapachado con unos capuchinos y estamos muy contentos para iniciar con todo este programa. A Garabatos Diseño y Más, que también nos apoyan con toda esta parte de identidad gráfica para darle una imagen a esta imagen sonora, valga la redundancia, a este programa. Y a la librería Da Vinci, librería de ocasión, esta bookstore que siempre está en disponibilidad ahí en la calle de Úsulo Galván y que siempre brinda ejemplares muy importantes de muchas materias, filosofía, literatura, pero la cuestión jurídica no se queda atrás. Y bueno, sin más preámbulo, en esta ocasión tengo la distinción de inmiscuirnos en un programa más, en un tema más muy importante de carácter jurídico. Este capítulo se denomina Derechos Humanos, concepto, antecedente, fundamento, características y mucho más. Para ello, tengo el agrado de que nos acompañe el maestro Hugo Castillo Ortega. Él es maestro en políticas públicas, es maestro en derecho electoral y también es maestro en derecho constitucional. Estimado Hugo, qué grato tenerte aquí con nosotros. La verdad te agradezco de sobremanera que te hayas tomado el tiempo y que sobre todo como buen difusor y promotor de los derechos humanos estés aquí haciendo una participación activa. Estimado Sergio, muchísimas gracias a Edgar Onofre, a todos nuestros oyentes, el honrado soy yo de estar aquí en este importante programa para el derecho y por el derecho a la verdad y conceptualizando tu programa, Derecho cómo va, ¿no? Las acepciones del derecho también tienen que ver con el sinónimo de franqueza y creo que cómo va, estamos aquí y a tus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, tú eres catedrático también, eres una persona que ha puesto mucha enjundia, mucha determinación en aprender el derecho. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de aprender de ti, como muchos de los que hemos tenido la distinción de que seas nuestro maestro, y a su vez que nos compartas también tu filosofía respecto al mismo. Es por ello que vamos a tocar un tema que podría decirse que es bastante conocido, pero en realidad no. Para ello vamos a entrar a nuestra primera sección. Conceptualizando, desglosando al derecho en palabras simples. Y bueno, todos distinguido auditorio que nos escucha, esta sección trata específicamente, de, como bien lo dice su nombre, desglosar un concepto. Es decir, ir paso a paso, ir identificando elementos significativos de lo que es un total o un todo para tratar de comprenderlo. Y es por ello que en esta ocasión, como le estábamos comentando hace unos momentos, vamos a tratar el tema o el concepto de los derechos humanos. Un tema que hasta hoy en día sigue siendo muy comentado y que por supuesto siempre va a ser de relevancia. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son las garantías individuales? ¿Derechos fundamentales, derechos naturales o subjetivos? ¿Cuáles de todos estos términos es el más válido o es el que aplica en el derecho positivo mexicano? Bueno, aquí tenemos al experto que nos va a estar tratando de
pues disipar esta duda. Para ello, si nos permiten, vamos a escuchar ahora un breve sondeo de lo que precisamente la gente sabe sobre derechos humanos. Bueno, actualmente los derechos humanos son de importante notoriedad en la sociedad en la que vivimos. Eran o fueron un referente histórico siempre en las sociedades, pero no siempre respetados también, o al menos no en ejercicio, obviamente, ¿no? Porque pues escritos estaban. Pero creo que son fundamentales para convivir en sociedad, ¿no? Y también en una sociedad no solo que involucra, o más bien que promueve el respeto entre sus semejantes, en países que promueven el respeto entre sus habitantes. Y bueno, pues ahora con lo que estamos viendo en el contexto actual mundial, pues creo que deben de ser respetados, deben de ser defendidos y pues deben ser promovidos, ¿no? También porque hay algo de desconocimiento en el tema. Pues los derechos humanos es un organismo dedicado a defender los derechos de las personas. Es hasta donde yo tengo conocimiento. Pues los derechos humanos son los que prescinden a cada ciudadano para solventar su bien convivencia con los demás en tus trabajos sociales, culturales y educativos. Derechos humanos es un respaldo para las personas cuando tienen un problema y es un apoyo para todos nosotros. Es la segunda opción. Los derechos humanos, pues a veces funcionan, a veces no funcionan. Bueno, pues mi estimado Hugo, acabamos de escuchar Vox Populi, diversas opiniones, diversos pensamientos, términos que la gente tiene en su imaginario y que pues han determinado. Me llama la atención mucho la última porque dice, a veces funcionan, a veces no. Y por ahí una dama también mencionaba, son la segunda opción. ¿Qué son los derechos humanos, mi estimado Hugo? Sí, bueno, pues mira, vamos a partir de la continuidad que tuviste con tu primer programa, en donde me enteré que vas a regalar el libro de Hans Kelsen de ¿Qué es la justicia? Es correcto. Y fíjate que aquí el tema para conceptualizar algo va a estar desde la pregunta. Fíjate que en ese libro que vas a dar inicia una introducción con el juicio de Jesús, cuando Jesús de Nazaret, al ser interrogado por Poncio Pilato, admitió que iba a ser un rey y dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Es evidente que el incrédulo romano no esperaba la respuesta a la interrogante, pero también el justo tampoco la dio. Es decir, hay un principio de razón suficiente. ¿Qué es lo que hace que sean las cosas? Cuando alguien define derechos humanos, puede partir desde el justnaturalismo, desde el positivismo o desde el hecho de decir funcionan o no funcionan. No sé si me permitas contextualizar un poquito la definición para que no se quede solamente en palabras vacías, sino que hablemos realmente de quién viola derechos humanos. Porque a partir de ahí me va a permitir dar un concepto. Es decir, los derechos humanos los viola el Estado. Partiendo de eso es porque encontramos que las definiciones de las personas que decían elementos significativos, que deben de ser protegidos, que actualmente en las cuestiones de la sociedad, que deben de ser respetados, en realidad están hablando de una carga que la moral descansa en los derechos humanos, pero quien viola derechos humanos es el Estado. Ahora, toda regla tiene una excepción. ¿Cuál sería la excepción de la violación de derechos humanos? Es algo que se llama la aquiescencia. Es decir, particulares pueden violar derechos humanos cuando el Estado consiente que así se haga. Lamentablemente, Sergio, y como tú me dijiste, vamos a hablar del derecho como va, Claro. pues es importante situar casos en la realidad. Yo siempre se los he dicho que no tiene caso estudiar una norma que no cambia la realidad. Es decir... Muy formal. Sí, muy formal. En lo material no tiene una aplicación práctica. Y exactamente. Y aquí en Veracruz, lamentablemente, tuvimos un caso identificado como 5BG 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se ofreció una disculpa pública a 5 jóvenes que iban en trayecto hacia la cuenca del Papaloapan y que son detenidos por policías y después fueron entregados a una cédula delictiva. Ahí la violación de derechos humanos se da por aquiescencia, es decir, por el consentimiento de la autoridad. Vamos a hablar casos muy fuertes, Sergio, porque hablar de derechos humanos es hablar de dolor,
es hablar de sangre, es hablar de una expectativa de protección y no lesión. Yo espero que el Estado me proteja, yo espero que el Estado no me lesione. Pero estas expectativas, Sergio, son inherentes a la naturaleza de las personas y a la dignidad de las personas. Y aquí viene el problema. ¿Cómo es naturalmente una persona? Cuando vamos a las escuelas nos dicen, no, son sociables por naturaleza. Sí. Lo decías en tu programa pasado. ¿Y realmente somos sociables por naturaleza? Como lo decía Aristóteles en la política, de decir, nosotros somos sociables y para sociabilizar usamos la palabra. Pero cuando te encuentras como esta parte de la definición de no funcionan, me hizo recordar esta persona a Thomas Hobbes, que quiere decir que el hombre por naturaleza es egoísta. Y cuídate, Sergio, cuando haya personas que para hacer valer su egoísmo se asocian. Con independencia de que seas sociable, con independencia de que seas egoísta o interesado, esa naturaleza humana va a estar impregnada de los derechos humanos. Rousseau nos decía que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Quién crees que lo corrompe? La sociedad. Darwin nos habla de que el hombre es una cuestión evolutiva. Pero vámonos a los actores, a los filósofos actuales. Byung-Chul Han nos dice que el hombre por su naturaleza ya es de supervivencia. Hoy estamos sobreviviendo a esta sociedad del cansancio. Pero hay un elemento fundamental en la concepción de los derechos humanos, que es la dignidad, Sergio. Y la dignidad no solamente como un vacío ético, como un apartado ético, sino que ahí tenemos que hacer una reflexión, y yo los invito a todos los que nos escuchan, a tu público. Y muy rapidito. Adelante. Recuerden la última vez que alguien les dijo algo o les hizo algo que los hizo sentir menos valioso o valiosa. Es correcto, mi estimado Hugo, hemos empezado fuertes, hemos empezado a lo práctico directamente, y me llama mucho la atención que dentro de todo este discurso que has conformado de manera muy adecuada, pues nos dejas entrever precisamente de que hablamos de una lucha que lleva muchos años, desde aquellos tiempos donde existían las monarquías, que los seres humanos han ido identificando que son acreedores a ciertas cuestiones y que por el hecho de ser humanos les compete, pero por ahí hay un debate, como bien lo decías, ¿no? Dentro de su fundamento filosófico tenemos a los naturalistas que dicen que por una cuestión divina el hombre tendría que tener ciertas prerrogativas, ciertas facultades para recibir o atribuirse ciertas cuestiones que le den una vida plena, pero a su vez también tenemos a los positivistas en la cuestión jurídica, como el buen Hank Kelsen, que él decía, no, siempre tiene que haber una norma que fundamente esos derechos, que los recabe por escrito y que diga que son válidos en un marco normativo. Me llama la atención porque aquí, cuando hablamos de derechos humanos, mi estimado Hugo y amigos que nos escuchan, estamos hablando de dignidad humana, como bien lo compartes. Estamos hablando de protección, estamos hablando de algo que es inalienable, intransferible y que sobre todo, tal vez es lo que nos recuerda que precisamente somos humanos y que debemos recibir un trato no menos de ello. Claro, y fíjate que la dignidad proviene del latín dignus, dignam, dignum, que quiere decir valioso, ¿no? Entonces, para que haya derechos humanos en estas expectativas de protección y no lesión, inherentes a esta naturaleza humana y dignidad, necesitamos de esos derechos para realizarnos efectivamente, ¿no? Para resultarnos indispensable para nuestro desarrollo integral, porque, pues, como tú lo dijiste, vivimos en una sociedad organizada. ¿Y dónde están esos derechos? Pues bueno, específicamente están en la Constitución, así como en los convenios y tratados internacionales, pero tocaste un punto bien interesante que casi ya se está olvidando de las escuelas, que es el punto natural, el derecho natural. Y es fundamental porque las leyes de la naturaleza tienen sus propios principios. Son 15 leyes de la naturaleza. La primera ley de la naturaleza que ya no estamos atendiendo es el movimiento. Y mucho de lo que acabas de decir de las luchas de los derechos humanos tiene que ver con esa primera ley, que es el movimiento. Excelente, siempre grato es platicar contigo, mi estimado Hugo, porque traes un bagaje muy interesante y sobre todo hablando jurídicamente desde la cuestión jurisprudencial. Siempre nos has comentado que la ley tal vez se puede crear mediante la legislación, pero quien realmente interpreta y termina por dictaminar cómo se debería entender o aplicar, pues son los tribunales, ¿no? Es la Suprema Corte, y a partir de allí, pues en esas resoluciones, en esos criterios que ya son aplicables en la realidad,
pues es que empieza a moverse el juego. Si tú me lo permites, antes de entrar en esta materia y en esta dinámica que nos has propuesto, que con mucho gusto aceptamos, vamos a tratar de delimitar para nuestro público, que es muy plural, también que pueda entender, a lo mejor en palabras muy simples, qué podrían ser los derechos humanos. Ha sido definido por muchos autores, pero entre estos vamos a tratar de determinar alguno de ellos. Primeramente el doctor Alberto del Castillo del Valle, él menciona que son facultades, son privilegios, algunas potestades que el ser humano pues tiene que tener para poder desenvolverse en su devenir cotidiano, haciendo lo que le plazca siempre y cuando esto sea lícito, es decir, no aplique o no infrinja con otras cuestiones en terceros, no sea un delito, recibiendo un mismo trato frente a todos los demás. Eso también es bien importante porque probablemente nos vas a tocar el tema de la discriminación más adelante, que está muy ligado a ello, ¿no? Por ahí un constitucionalista, pues decíamos que desde 2010 hace ruido, ¿no? Desde un poquito antes, importante en lo contemporáneo todavía, Miguel Carbonell, él menciona que son la expresión de valores tan democráticos como la igualdad, la seguridad jurídica, los derechos de los pueblos, la tolerancia religiosa, entre otros. Y por ahí también nos vamos con la maestra Margarita Herrera Ortiz, que tiene un libro denominado Manual de Derechos Humanos, y ella menciona que estos son o se conceptualizan en términos generales como aquellas facultades que son inherentes a toda persona, como bien lo estás comentando, mi estimado Hugo, por el solo hecho de ser humanos y que buscan garantizar su dignidad, su desarrollo integral y una convivencia justa dentro de la sociedad. ¿Qué te parecen esos términos que de alguna manera engloban, tal vez de manera pues coloquial, más práctica, directa, doctrinalmente hablando, qué son los derechos humanos? Pero evidentemente el significado va más allá. Sí, fíjate que eso es bien interesante porque ahí tocaban el tema de democráticos. Y hay una sentencia que se llama Hellman contra Uruguay, en donde rápidamente te explico que es en el contexto de la Operación Cóndor. Esta Operación Cóndor implicaba que los países del Cono Sur, por ahí de los 70s, desaparecían a las personas y se ponían de acuerdo entre países para desaparecerlos y para que hubiera impunidad. Los detenían en un país y los desaparecían en otro. Resulta que hay un caso que estamos hablando de Juan Hellman, que incluso fue premio Juan Rulfo aquí en México. En este caso de Juan Hellman, él busca a su hijo porque en Argentina a su hijo lo separan de su mujer venía embarazada. Una vez que venía embarazada lo separan, a ella le permiten dar a luz en cautiverio. Una vez que da a luz en cautiverio, la niña la separan de ellos. Ella sigue desaparecida actualmente. La niña pasa su vida, su infancia y demás, hasta los 23 años que Hellman va y la empieza a buscar. Y entonces, ¿por qué te digo que los derechos humanos, y ahí es donde me llamó la atención el concepto de democráticos? Porque los derechos humanos no están sujetos a la democracia. Es decir, en este caso de Hellman, había un plebiscito y un referéndum en el que el pueblo uruguayo dijo que queremos hacer una ley de amnistía, una ley de caducidad, borrón y cuenta nueva. Y todo el pueblo salió diciendo, sí, vamos a olvidar todo esto del pasado lamentable que fue la Operación Cóndor, que implicaba que estudiantes los metían en vuelos de la muerte, que los sedaban y los aventaban en el mar. Estamos hablando de miles de personas que fallecieron. Y entonces Hellman, por el derecho a la verdad, dice, bueno, ustedes pueden tener esta ley, pero ¿mis derechos dónde queda? ¿Dónde queda el derecho a la verdad? Y entonces es cuando la Corte nos dice, ojo, no es de que si quieran o no quieran derechos, democráticamente no están sujetos a la democracia. ¿Verdad que queremos educación? No podemos someterlos a estos. Me parece que en el contexto que lo dices, pues es importante, pero es lo que te decía con la primera parte del libro de qué es la justicia. El principio de la razón suficiente va a tener que ver el contexto, porque si analizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derecho. Yo les preguntaría, y todos los que respondieron, ¿realmente nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos? Claro, es un punto bien interesante que nos permite introducirnos en la cuestión filosófica, en la parte de realmente, pues de entrada pensar si somos realmente libres, ¿no? Y desde qué matiz lo veamos, ¿no? Aquí lo que me llama la atención, mi estimado Hugo y amigos, es que estos derechos humanos también han acreditado ciertos principios o ciertas características. De entrada, podríamos decir,
completamente en lo cierto, ya validado como tal, inclusive desde la reforma del 2011 en nuestro país. Cambia el cuerpo normativo, se añade otro tipo de, ¿cómo poder decirlo, mi estimado Hugo? De interpretación, Sí, se le dice a la autoridad, persona. exactamente, tienes que empezar a juzgar pro persona, es decir, siempre pensando en cuál es la interpretación que favorezca o que proteja más al individuo, o cuál es la norma que también le vas a aplicar, ¿no? Y que sea favorecedora, contrario tal vez a lo de la pirámide de Kelsen, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Hay ciertas normas que tienes que seguir, no pueden contraponerse y hay unas de mayor jerarquía. Yo recuerdo que bien comentabas fuera de micrófonos, ¿no? Aquí tenemos que ver que aplique la norma indistintamente cuál sea la jerarquía, la que más le favorezca a la persona, ¿no? Pero justamente a partir de esta reforma entra este bloque de constitucionalidad, también esta interpretación, y ahí se empiezan a añadir ciertos atributos, no sé si sea la manera correcta de decirlo, o características, entre ellas la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. En este caso, grosso modo, ¿cómo podríamos definir cada una de ellas? Empezando por la universalidad. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo doloroso que fue el caso Campo Algodonero contra México. Es una sentencia lamentable en donde 3 chicas desaparecen. Algunas personas conocerán este asunto como las muertas de Juárez. En el testimonio que sucede aquí, ¿por qué empiezo esto para describir la universalidad? Porque según nos dice este principio que todos los derechos son iguales para todos. Pero resulta que cuando las madres de estas 3, 2 menores y una mayor de edad, van a la autoridad, empiezan a tener complicaciones con la autoridad, porque en principio les decían, vuelve dentro de las 72 horas. Y el argumento, y no estoy exagerando, la sentencia dice, vuelvan en 72 horas porque andan de locas o andan con el novio. ¿Dónde está la afectación del principio de universalidad aquí? Que en muchos de los casos les preguntaban a los familiares si su hija estaba casada, si era soltera o si tenía un concubinato. Porque a partir de ese elemento tenían una duda para saber si realmente estaban desaparecidas. Y si era casada, se hacían acciones del aparato gubernamental para poder buscar a la persona. ¿Qué sucede ahí? Que no solamente es decir, el principio de universalidad se debe que tener todos por igual, sino ponerlo en un caso práctico. Y ahí es donde se rompe el principio de universalidad. ¿Qué tiene que ver que una persona sea casada, soltera, en concubinato, unión libre, como ustedes quieran, para que los busquen? Entonces, es un doloroso caso, pero así se puede definir. Todos los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción. Eso quiere decir la universalidad. Es decir, sin importar su sexo, su raza, su creencia, y aquí, como bien lo decías, también su estado social, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿por qué el hecho de que tenga un matrimonio o sea soltera, como por qué juzgar, ¿no? Hay un prejuicio de por medio antes de aplicar la ley y de mover el aparato jurídico. Interesante porque, por supuesto, que no debería de ser así. Interdependencia, ¿qué sería lo que rescatamos o cómo describimos esta característica de los derechos humanos? Sí, mira, te pongo otro caso también lamentable. Este caso es el de Jiménez López contra Brasil. Es una persona con discapacidad cognitiva en la cual tiene un episodio de agresividad dentro de un centro privado donde asisten a las personas, pero pues lamentablemente a él lo sujetan las mismas personas pacientes, le generan golpes, al otro día amanece ensangrentado, todavía alcanza a ver a su mamá, y la mamá pide apoyo, no se le da apoyo. Para no hacerte la historia larga, Jiménez López muere. ¿Dónde está la interdependencia, querido Sergio? Que los derechos humanos están realizados uno entre sí. Si tú no tienes un trato digno en la salud, te va a afectar no solo en tu trabajo. En este caso, el hecho de que la asistencia en la salud de Brasil no lo hayan cuidado, el hecho de afectar el ingreso, porque él estaba bien, incluso le decía a su mamá, mamá, me voy a quedar. Como diciendo, y ahí viene la crisis del curador, ¿no? Sí. Y bueno, pues la interdependencia es eso. Cuando te afectan un derecho, no solamente hay que pensar en, me afectaron la salud, no, o sea, va al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad. Y en este caso, pues la interdependencia llegó hasta la muerte. Grosso modo, el goce de uno interfiere en el de otros. Así es. No se puede vivir plenamente o disfrutar plenamente de uno,
los otros se ven afectados. Creo que hay algunos autores que ligan rotundamente con la indivisibilidad. Inclusive hay algunos que me atrevería a decir que lo mencionan como algo muy similar, pero existe una diferencia, mi estimado Hugo. ¿Cuál sería? Sí, mira, ahí es donde empieza el tema a los autores a complicar, ¿no? La indivisibilidad de los derechos, es decir, que los derechos no se pueden dividir. Vamos a tomarlo desde la interpretación de los términos, que también es algo que se ocupa en la abogacía, la interpretación literal de los términos, que por ejemplo pueden ver esa interpretación en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica. No se pueden dividir porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, el derecho al voto a la mujer o el derecho a votar. Es decir, un derecho comprende no solamente el poder votar, también comprende el votar y ser votado. La indivisibilidad, es decir, en este país a mí no me pueden decir que solamente puedo yo votar, porque los derechos son en su conjunto. Yo puedo votar y ser votado, puedo asociarme. Entonces, es ahí donde las cuestiones teóricas las complican los autores. Sí. El derecho a la propiedad, yo puedo comprar, yo puedo vender. ¿Por qué? Porque ese derecho es indivisible, me alcanza para ello. Y ese es el problema, ¿no? Que solamente se analizan, así como tú lo dices, a veces en confusión. Y bueno, pues el derecho a la indivisibilidad, por ejemplo, en el voto de la mujer, pues fue violentado por mucho tiempo. Había partes de la historia en donde las mujeres decían que los hombres eran unas cabezas duras porque trataron de justificar el hecho de que no podían votar porque llevaban la masa encefálica en una balanza. Y entonces, como pesaba más el gramaje del hombre, creían que por ese episodio no podían votar. Sí. Otro lamentable caso también es que decían que las elecciones iban a llegar a fin de mes y que en esto las mujeres entraban en un periodo de menstruación y que por lo tanto científicamente debían comprobar, y comprobaban los médicos de ese tiempo, que entraban en un periodo de histeria. Sí, ha habido mucha ignorancia, ha habido mucha manipulación, si tú me lo permites también decir, para efectos de hacer de la ley algo que les convendría tal vez a ellos, o así lo podríamos entrever. Pero afortunadamente, no me dejarás mentir, ha habido también progresividad. Y precisamente es la última de las características o principios que están registrados como tal en los derechos humanos. ¿Cómo podríamos definir esta progresividad, mi estimado Hugo? Sí, mira, una vez que se alcanzan los derechos humanos, tienen un principio de no regresión. Una vez que se adquieren ya no se pueden regresar. Incluso esto lo digo con todo el máximo de responsabilidad al auditorio, porque hay figuras políticas que creen que todavía puede regresar la pena de muerte en nuestro país. Y eso es algo que nosotros, al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, ya está establecido ahí. No puede haber una regresión. Es decir, una vez que se adquieren esos derechos no se pueden regresar. Pero también la progresividad tiene que ver con la cuestión de los avances tecnológicos. Te doy un caso que va a ser polémico. A ver, por favor. No sé si se pueda, ¿verdad? Adelante. Ser polémico, pero mira... Siempre y cuando utilicemos las palabras correctas, sí, claro. Entra en esto, mi estimado. Claro, no, sí, siempre, con máximo respeto. Claro. Hay un caso que les comentaba hace ratito del caso de Artavia Murillo contra Costa Rica. En este caso es lo de la fecundación in vitro, en donde una pareja con discapacidad sexual le dijeron que no podían tener este método. ¿Por qué? Porque el método consistía en aspirar 6, 8 o 12 óvulos, fecundaban los mismos, veían cuál era más maduro e implantaban solamente uno en el útero de la mujer. Y entonces ahí es donde decía Costa Rica, esto no puede ser, porque el momento de la concepción ya se dio en el momento en el que el óvulo se fecundó con el óvulo, el espermatozoide con el óvulo. Y entonces la progresividad quiere decir que nosotros podemos hacernos valer de la ciencia para lo que está. Este caso es muy importante porque tenemos que ver quiénes son sujetos de derechos humanos. Y lo traigo aquí para no generar alguna cuestión, y va a impactar porque pues este caso la UNAM participó en esta sentencia, las cuestiones de la religión también participaron, pero como tú lo dijiste hace rato, la jurisprudencia. También la Corte Interamericana hace jurisprudencia al interpretar la convención. Y fíjate que aquí llegó a una definición jurídica que puede llegar a ser, te digo, de impacto. ¿Por qué?
porque nos dice que el embrión no puede ser considerado como persona. Okay. Y entonces dice, bueno, el artículo 4.1 de la Convención nos dice que generalmente se pueden proteger derechos a partir de la concepción. Y este caso nos ilustra mucho porque dice, bueno, entonces vamos a interpretar el término concepción y este tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. Entonces un embrión jurídicamente no es considerado persona. Así es. La progresividad de esto pues es importante, es decir, un derecho una vez que se adquiere no se puede regresar. Y sí, actualmente tenemos una progresividad latente con las tecnologías, ¿no? Que ha habido mucha discusión porque inclusive ya en ciertos casos existe, no me dejas mentir, esta famosa ponderación de derechos, donde inclusive ahorita me remites a este tema del aborto, tal cual como lo es su nombre o lo que indica la palabra, donde pues sí hubo, ¿no? En algún momento esta interrogación, esta cuestión de cómo es posible que se... O sea, por un lado está el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, de hacer con su cuerpo lo que ella quiere, siempre y cuando, insistemos, sea lícito. Y por otro lado está el derecho a la vida, ¿no? De este ser que apenas va a dar a luz o que está en gestación. Ahí hubo mucha polémica, no recuerdo concretamente qué estado fue el que había precisamente legislado, ¿no?, esta propuesta, y que al final de cuentas sí contraponía y hubo por ahí un debate, ¿no? Pero ciertamente todo esto de lo que estamos hablando, y voy a tomar el argumento que mencionas, mi estimado Hugo y amigos que nos escuchan a través de la frecuencia 90.5, ciertamente el derecho es evolutivo. Es un fenómeno que va en constante evolución y que nos permite estar plasmando evidencias de civilización, ¿no? Y ciertamente tú me podrás comentar, mi estimado Hugo, tú que eres constitucionalista, que los derechos humanos han fincado mucho de su historia y esa parte de civilización o lucha a través de diversos escritos o manifiestos constitucionales. Entre estos vamos a mencionar, grosso modo, la Carta Magna de 1215, esto en Inglaterra, donde estaban hartos los ingleses de los abusos de la monarquía, la petición de The Rights de 1628, The Bill of the Rights, en 1689, la Constitución de Virginia. Se habla mucho del fomento que tienen los Estados Unidos en la Constitución de lo que como tal hoy en día son los derechos humanos, pero sin duda alguna uno de los sucesos y escritos constitucionales más simbólicos fueron también la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, tanto así que los primeros 1 al 29 de los artículos que tiene hoy en día nuestra Constitución son muy similares, ¿no? Que inclusive también estuvieron registrados así en la Constitución de 1857 y la de 1917 más adelante. Sin embargo, también hablando de constitucionalismo mexicano, se decía que desde los sentimientos de la nación de Morelos ya se estaba hablando ahí de derechos humanos por el famoso principio de igualdad, ¿no? Donde ya también los mexicanos querían ese cambio, querían reformatear esa cuestión y tener una división de poderes, ¿no? Que ya significara lo que hoy en día representa soberanía, que tú que tienes mucho contexto en ese ámbito, por ahí también decían que los derechos humanos eran fragmentos de la soberanía. Sí, no, bueno, pues impresionante el bagaje, Sergio, que ya manejas. Hicimos la tarea, pues sabía que tenía yo aquí un crack de los derechos humanos. No, pero fíjate, la evolución, tu argumento central es la evolución histórica, porque estos documentos históricos son importantes, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos una teoría eurocentrista. Y como bien lo dijiste, México ha sido pionero en los derechos humanos y ahorita te voy a dar otros ejemplos, aparte de los sentimientos de la nación. Por ejemplo, la Carta Magna del 1215 que mencionas, o sea, ahí todavía tenía problemas la viuda para poderse casar, o sea, tenía que pagar para que pudiera estar sin marido, porque también había casamientos forzados. Es decir, todos estos derechos que me estás manejando, incluso vámonos al concreto, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué te digo al concreto? Porque hubo una mujer que un par de años después, propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y todo el mundo está casado en que esos son los precedentes históricos de los derechos humanos, y yo estoy casado en decir que no. Porque ¿sabes qué le pasó a esta mujer? A Mary Gauss, por haber hecho esa declaración de la mujer y de la ciudadana, pasó a la guillotina.
Entonces, yo creo que tenemos una teoría eurocentrista y como México te puedo decir que México, la primera constitución en el mundo de reconocer derechos sociales fue la mexicana en el mundo. Tenemos a Francisco de Tenamastle, el primer indígena en el mundo, precursor de los derechos humanos. Tenemos en México a Gilberto Rincón Gallardo en el 2006 que promulgó los derechos de la Convención para las Personas con Discapacidad en el mundo. Es decir, nosotros tenemos instrumentos propios, ejemplos de luchas de derechos y me encantó. La verdad es que podríamos abrir un gran debate de todos los precedentes importantes que mencionas, pero sí, me quedo con la evolución. Y te doy un dato. Tan es así que hoy estamos en la evolución que ya en Jalapa, ya en un tribunal de Jalapa, en la Sala Regional Jalapa, hoy ya se presentó en estos meses la identidad jurídica sintética. Okay. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial ya se hizo pasar y hace querer valer derechos como metahumanos. Y ya solicitó su inscripción en el registro y quería su credencial para el lector, porque tenía todas las posibilidades para tal. Ya la inteligencia artificial, en este juicio de protección de derechos políticos electorales, ya está solicitando identidad jurídica sintética. Si en tiempos previos está la ficción jurídica de las personas morales, el paso a seguir podría llegar a ser este. Que de hecho vamos a hacer una pregunta polemicona, pero si tú me lo permites, mi estimado Hugo, vamos a una pausa musical muy breve. Vamos a escuchar ahí al gran Andrea Bocelli con Karol G, ¿no? Una combinación muy importante. Y vamos a tratar de refrescarnos y volvemos con mucha más información a Derecho Como Va. Seguimos en Derecho Como Va, aquí en la frecuencia 90.5 de FM, Radio Universidad de Veracruzana, muy gentiles por el favor de su atención. Seguimos compartiendo legalidad, seguimos compartiendo precisamente derecho en palabras simples, de forma coloquial. Y bueno, mi estimado maestro, pues qué grato que nos sigas acompañando. A continuación vamos a pasar a una sección bien importante, pero antes querías comentar algo respecto a esta canción de Andrea Bocelli que estamos escuchando. Sí, la verdad es que me sorprendió porque todo cuando se ve con derechos humanos tiene que ver. Andrea Bocelli, su madre en su embarazo tiene una apendicitis que le dicen que lo recomendable para ella era que abortara, porque Andrea Bocelli se le había determinado que iba a tener alguna discapacidad. Su mamá decide tener a Andrea Bocelli y es algo que me llamó la atención por los contextos. No sé si elegiste tú la canción. Sí, es correcto. Creí que era una buena canción para compartirles a nuestros amigos Radio Escuchas, pero también qué bueno que das ese apunte porque su señora madre, le agradecemos, nos terminó regalando uno de los mejores cantantes de ópera, una de las voces más privilegiadas, masculinas por supuesto, y en esta ocasión se hizo acompañar con la cantante Karol G. Pero, estimado maestro Hugo, amigos, vamos ahora a la sección denominada Expediente IA. Analizando un asunto de la ficción digital. Esto es Expediente IA. Y bueno, amigas y amigos que nos escuchan, en esta sección básicamente le solicitamos a la IA un expediente de sus archivos digitales. Le solicitamos que de favor nos presentara un caso de cualquier tipo de materia en el que por supuesto se hubiera involucrado un asunto de derechos humanos, que nos diera un contexto para que posiblemente pudiéramos nosotros plantear cuáles son los argumentos jurídicos, cuáles son los artículos, cuáles son los pasos a seguir en caso de vivirlo. Y prácticamente la IA nos acaba de brindar el siguiente caso. En enero de 2026, en el municipio de Jalapa, Veracruz, autoridades municipales autorizaron el desalojo de 45 familias que habitaban desde hacía más de 20 años en un predio irregular conocido como El Encino. Este terreno fue reclamado por una empresa inmobiliaria denominada Desarrollos del Bajío S.A., que presentó escrituras inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que el gobierno municipal ejecutó el desalojo con apoyo de la Policía Estatal, argumentando cumplimiento de una orden judicial de restitución de propiedad. Sin embargo, el operativo se llevó a cabo sin notificación previa individualizada a todas las familias, sin garantizar alternativas de vivienda, y con uso de fuerza la pública ya que los elementos de seguridad propiciaron lesiones al menos a 3 personas, incluyendo una mujer embarazada y un menor de edad. Muchas gracias a
el expediente IA, a la IA que amablemente nos ha compartido tanto en texto como en voz este archivo de lo digital y que pues nos lo trae para el análisis. Estimado maestro Hugo, ¿qué opinas de este caso que acabamos de escuchar? Donde pues por ahí se deja entrever algunas cuestiones de vulneración a derechos humanos. Bueno, pues si estamos hablando de igualdad, yo a la IA también le diría, hay que tratar a los iguales como los iguales, y ese caso lo metería yo a un sistema que se llama Prometea. Prometea es un desarrollo de inteligencia artificial de la justicia que se está desarrollando en Buenos Aires, Argentina, en donde los casos ya vienen en realidad, y en la inteligencia artificial lo que hacen es asuntos predictivos para poder tener una realidad. Yo primero diría, bueno, es un poco complicado para mí analizarlo. No, al contrario, me parece que ahí estamos hablando de violaciones sí a derechos humanos, como por ejemplo el debido proceso. También estamos viendo que hay afectaciones al derecho a la vivienda, pero aquí hay algo que tenemos que entender, que siempre cuando tú dijiste hace rato de la ponderación de los derechos, tenemos que ver los principios. Y aquí el asunto más interesante, la IA nos está jugando una situación complicada. ¿Por qué? Porque hablabas de haberle pegado a un menor de edad. Y nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4, nos habla ya de un principio que es el interés superior de la niñez. Es decir, que cuando se encuentran involucrados todos esta conculcación de derechos, nosotros tenemos que privilegiar cuál es el que podemos ver. Y en este caso hay violación, hay violencia en mujeres embarazadas y un menor de edad por una situación. Pero si te das cuenta, Sergio, ese caso no está muy distinto en una cuestión de gobierno municipal al caso real que sucedió en Atenco, el caso de Atenco contra México, de la tortura de mujeres que se tuvo, en donde un desalojo del gobierno municipal a los floristas hizo que el derecho a la libertad de expresión que tenían, pues fueron desplazados. ¿Sabes cuál fue lo grave en este asunto? Que no se sabe quién dio la orden, pero casi que el Estado mexicano en su momento dijo, y para que no se vuelvan a poner así en estos derechos, viólenle a las mujeres, tortúrenle a las mujeres, vejen a las mujeres. Entonces, es un tema importante, me parece que tiene muchas aristas, pero que efectivamente aquí tenemos un asunto que se puede ver por dos vías, porque recordemos que la tutela de derechos humanos puede ser por la vía judicial, pero también puede ser por la vía cuasi jurisdiccional. Es decir, se debió haber seguido por el tema de los tribunales, pero también al ser un gobierno municipal, también tiene competencia la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el caso. Sin embargo, el caso está gravísimo. Y entonces cuando los casos son gravísimos, aunque sean competencia estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ejercer su derecho de atracción. Excelente. Solamente para recontextualizar a las personas que se han sumado a escuchar este programa, estamos hablando de un caso que nos presenta la IA, donde de manera ficticia menciona que en el municipio de Jalapa, autoridades municipales desalojan a 45 familias que habitan desde hace más de 20 años en un predio. Este predio, pues denominado como El Encino. Esto de manera ficticia. Este terreno fue reclamado por una empresa posteriormente, que es una empresa inmobiliaria denominada como Desarrollos del Bajío S.A., que presenta escrituras inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que el gobierno municipal ejecuta el desalojo con apoyo de la Policía Estatal, ya con la autoridad de estos elementos de seguridad, argumentando el cumplimiento de la orden judicial, pero en este proceso de desalojo, o en esta acción, en este acto de autoridad, se lleva un operativo sin notificación para pues estas familias, de forma individual para cada una de ellas, y a su vez, pues ahora sí se hace mediante el uso de violencia, donde se propician lesiones inclusive a menores de edad, ¿no? Entre las personas lesionadas. Y es por eso que el maestro Hugo ahí mencionaba precisamente que pues ya se podía dar un seguimiento, porque hay una vulneración a derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda. Entre ellos también hay una violación al debido proceso, ¿no? Porque nunca se les notifica a las personas. Y también está esto que acabas de mencionar de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que son protegidos constitucionalmente en el artículo 4 constitucional, y pues también que existe una ley denominada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
que también salvaguardan esta parte. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en caso, grosso modo, de que una persona viviera esta situación hoy en día, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sería lo primero que haría, mi estimado maestro? Bueno, primero agotar los recursos efectivos porque en el caso ya está una orden judicial. Entonces ahí habría que ver el tema de agotar los recursos. En este caso, agotar todos los medios, en este caso por la parte del orden civil y pues llegar hasta el amparo. Aquí el tema también podría verse desde la óptica de los derechos humanos. Ahí podrían, al ser un ámbito de competencia municipal, podrían acudir, como fue en Jalapa, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, hay una sede aquí de derechos humanos que se encuentra en Pico de Orizaba número 5, aquí en la ciudad de Jalapa. Y ahí podría también hacer esta parte, es decir, no solamente tendrían responsabilidad, pero también podrían acudir en cuestiones a los órganos internos de control por las responsabilidades administrativas que se pueden dar, porque se entiende que hay participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero lo que me llama la atención en este asunto de la IA, que también la IA presenta alucinaciones, es que es el gobierno municipal y es una empresa, pero también se puede ver el asunto, porque ya dijo que eran 20 años y entonces también las personas pueden también haber demandado la prescripción. Entonces, realmente el contexto de la IA que acabas de poner es interesante ver todo lo que se puede dar. Y lo que quiero decir es que no solamente se puede hacer una situación, sino que se pueden agotar varias vías. Y las personas pueden ser condenadas tanto en la vía penal también como en la vía administrativa. Y también el Estado, en este caso el municipio, podría también ser sujeto a una recomendación por parte de derechos humanos. Así que es completo el asunto. Este asunto muy parecido llegó, imagínate, escaló todos los edificios que hay de la justicia y hay un asunto que recomiendo que es durísimo, que es el caso de Atenco contra México. Así como completo, precisamente es este resumen que nos has dado, ¿no? De manera muy práctica, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera, esta cuestión de delimitar todo un litigio estratégico, ¿no? Porque así se podría llegar a denominar, así lo dijo un gran maestro en clase, un litigio estratégico para poder llevar a cabo este tipo de acciones que son prácticas, es decir, proceso derecho adjetivo, ¿no? 100% de aplicación práctica. Por efectos de tiempo, vamos a saltarnos el espacio musical que le tenemos preparado también. Vámonos con la última sección, que se trata de recomendar letras vivas. Las letras vivas, compartiendo doctrina jurídica. Y bueno, en esta sección, amigos y amigas que nos escuchan en Derecho Cómo Va, se trata nada más y nada menos de poder presentarles algunas recomendaciones bibliográficas de este tema respecto a derechos humanos. Y bueno, a lo largo de este programa tuvimos la oportunidad de dar a conocer a algunos autores, entre ellos Miguel Carbonell, de este autor muy popular, ¿no?, entre los constitucionalistas contemporáneos, pues habla del libro El ABC de los derechos humanos y el control de convencionalidad. A su vez también hablamos de la autora Margarita Herrera Ortiz, muy conocida aquí en estos rumbos. Ella pues nos presenta un libro denominado Manual de Derechos Humanos, también muy recomendado para todas las personas que quieran tener un primer acercamiento con lo que implica este concepto. Y también tenemos de Rodolfo Lara Ponte, un libro que creo yo que para historia de derechos humanos es muy recomendable, Derechos Humanos en el Constitucionalismo. Y por último, pero no menos importante, Derechos Humanos, su protección sustantiva y adjetiva en el sistema interamericano, de Alberto del Castillo del Valle. Pero también quiero presumirles, si me permiten, un libro que el maestro Hugo pues me hizo la distinción de obsequiarme, que se denomina Temas de la Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos, Votos Particulares, del tocayo Sergio García Ramírez, con mucho respeto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maestro, ¿algún otro más que quieras recomendar aparte de esta perla que me obsequiaste? Bueno, pues sí, hay muchos libros que se pueden recomendar, pero creo que para cerrar como se debe, hay libros que están, por ejemplo, en la USB. Yo cuando estudiaba leí El vuelo de Horacio Verbitsky, que es este libro de periodismo de investigación, en donde relatan cómo los crímenes en Argentina se hacían con los vuelos de la muerte, por el tema del caso de Hellman que les conté. Otro libro también de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es bueno y tiene que ver con el caso de Artavia Murillo, que es la inseminación artificial y fecundación in vitro.
de Aníbal Guzmán Ábalos y pues El cartero de Neruda, Ardiente paciencia y El regreso a Auschwitz de Birnbaum. Yo creo que esas literaturas se pueden complementar con las que acabas de dar. Excelente, muy amable. Eres de los abogados que fomenta el tema de la lectura, no solamente de la cuestión de textos jurídicos, sino también de literatura, de filosofía, de teoría del Estado, que terminan abonando en la cultura del próximo abogado o el jurista y que sobre todo permiten que complementen bastante bien. Maestro, para mí fue todo pues un gusto poder saludarte en esta cabina. Agradecemos de sobremanera a todo el auditorio de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Nos vamos a saludar en la tercera emisión, por supuesto con un invitado igual de relevante que tú, ¿no? No queremos perder esa distinción y por supuesto que agradeceríamos el favor de su atención en esa próxima emisión. Que tengan una bonita noche, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Yo soy el maestro Sergio Gaona en compañía del gran maestro Hugo Castillo. Derecho, ¿cómo va? Es una producción de Sergio Gaona en colaboración con Radio Universidad Veracruzana.